Ok, bueno, pues ya tenemos por aquí a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Valentina Olivares, ella es psicóloga, es comunicadora, analista política, fue analista panelista de algunas televisiones importantes como CNN Chile allí y sobre todo creo que es militante feminista y creo que también presente, ha participado también en toda esta fiesta de la democracia, que ha sido todo el proceso, digamos, a dos bandas, tanto el proceso constituyente, ¿no? Que tanta envidia nos ha dado a algunos, ¿no? Es decir, imágenes realmente bellas, ¿no? Emocionantes, de esa pluralidad en la calle que si hablamos de tema es decir, de hacer un gobierno, ahí ya empiezan las complicaciones, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y luego, por otra parte, bueno, tenemos a Pierre Lebret, es decir, él es francés, pero en realidad podemos decir que es francés chileno porque ha estado, si no me equivoco, 15 años viviendo en Chile. Él es politólogo, es periodista de Leven Celeb. Bueno, mi francés es nulo, perdón. Él ha sido consultor también de la CEPAL, que es un organismo, creo, asociado a la ONU, si no me equivoco, luego me corriges. Tiene que ver con la cooperación internacional, el desarrollo, etcétera. Y bueno, ha sido también consejero de cooperación internacional para el gobierno de Chile entre 2014 y 2018. Es decir, que también creo que el enfoque que él nos puede dar desde un punto de vista quizás más gubernamental, o decir, o conocer ¿no? cómo se mueven las tripas dentro de un gobierno, pues quizás también nos puede ayudar bastante a darnos algunas de las claves de los problemas que se va a encontrar el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en este momento de post-excitación electoral de campaña? ¿En qué momento estáis emocionalmente ahora? Vale, Pierre, saludos Julián, cuéntanos tú, porque si nos ponemos a hablar desde acá, la primera entrada, me puedo tomar una hora, así que te escucho. ¿Me escuchan bien o no? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, yo estoy muy entusiasmado, muy feliz porque, como lo dijiste, yo trabajé en el gobierno 2014-2018. Me fui de Chile el 2018 pensando justamente para no ver lo que iba a hacer el gobierno de Sebastián Piñera, que iba a destruirlo todo. Y me fui a Cuba, etcétera. Entonces, cuando veo que el pueblo de Chile le da la victoria a Gabriel Boric, la verdad es que el entusiasmo es muy grande, la alegría es tremenda y esperemos que es justamente lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Esperemos que pueda cumplir con lo que se ha anunciado. Y a mí hay una imagen que me emocionó muchísimo hoy, fue el diálogo que sostuvo con un niño, escuchándolo, anotando en los papeles lo que le decía ese joven, ese niño, ¿no? Y él lo dijo en su discurso de la victoria también. Homenajeó y dijo que también será un gobierno para las niñas y los niños. Y eso es muy importante porque eh, es un, es un giro a todo nivel Mm. esta elección. Es el fin de una transición, es un cambio de ciclo político muy profundo y es una nueva generación también que está llegando al poder. Y eso es para Chile y para el mundo también, porque aquí en Francia tenemos mucha expectativa. Estamos mirando con mucho entusiasmo lo que está sucediendo en Chile, desde también el despertar que tuvo el pueblo chileno, desde también todo el proceso constitucional que están armando, que están llevando adelante, que es muy, muy, muy importante. Muy bien. Escucha, Pierre, me están diciendo que se te oye muy bajito, ¿vale? Sobre todo en comparación a mí y Ok. a Valentina, si puedes subirle el volumen. Bueno, Valentina, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No sé si resaca física, solo emocional, bueno, no sé, después de esta agitación emocional que creo que también ha convulsionado a todo el mundo. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Una resaca física, resaca emocional, pero más allá de la experiencia íntima, creo que lo que señala Pierre es muy importante. O sea, el ámbito de lo simbólico. eh, Después de un gobierno que ha tenido la humillación como marca, como sello, no solamente en términos de la violencia estatal, digamos, un autoritarismo de entrada, que no solamente se puso en evidencia con el estallido, sino que venía estableciéndose como modo de resolución de conflicto
previo a la revuelta del 2019, lo vimos tanto en la Araucanía como en los conflictos estudiantiles. Una de las razones por las que los estudiantes reaccionan tan rápidamente ante la subida del pasaje, que era una medida que de hecho no los afectaba directamente, porque el pasaje escolar no estaba cruzado por el aumento de la tasa de transporte. Una de las razones por las que había una disposición movilizada de parte de los estudiantes era porque una de las principales políticas educativas de Sebastián Piñera era el proyecto de Aula Segura, que era básicamente un proyecto de persecución policial para perseguir estudiantes y que permitía y le daba amplias facultades a las policías para entrometerse en las escuelas, los liceos públicos, sobre todo los más emblemáticos, los que tienen una tradición de lucha más relevante. Entonces, luego de un gobierno que ha estado marcado por el autoritarismo como manera de resolver el conflicto, por un legado de mucha precariedad económica, y si bien la crisis económica, la pérdida de empleo es un componente que comparten muchos países, sobre todo los países del sur, los países más empobrecidos tras la pandemia, las políticas que se ocuparon para responder acá fueron básicamente políticas de sálvese quien pueda, ¿no? Estoy pensando en políticas de empleo, por ejemplo, que cuando en vez de entregar subsidios para que la gente no perdiera sus trabajos, lo que se hizo fue entregarle a la gente la posibilidad de comerse sus ahorros a través del seguro de cesantía y luego subsidiar a las empresas para que vuelvan a recontratar a esos trabajadores y trabajadoras que, habiendo perdido el empleo, habiendo consumido sus ahorros, necesitaban entrar de nuevo al mercado laboral. Entonces, y además de eso, que son las políticas económicas y el autoritarismo como forma de gobierno y de resolución de conflicto, el trato a nivel del discurso, a nivel de estilo, su manera de ejercer la autoridad es una manera muy distante, muy fría y muy humillante. O sea, partiendo por la declaración de guerra al pueblo chileno en medio del estallido y por las declaraciones que han acompañado, con las que lo han acompañado sus personeros, ¿no? O sea, el ministro de Salud, los subsecretarios que dijeron antes del estallido de que la gente iba a hacer vía social al consultorio, porque como la cobertura y la capacidad de la salud pública está tan disminuida en términos de gestión de los recursos, efectivamente ocurre que se aglomera mucha gente en las primeras horas de la mañana, porque es el horario en el que tú puedes ir a buscar número de atención y a partir de ahí programar las atenciones en salud primaria. Y por lo tanto un conjunto de personajes que desconocen la realidad de los chilenos y chilenas, que se dedicaron a ofender al país. Entonces, después de 4 años de ofensas sistemáticas, el tener a un presidente electo que sin haber asumido ya ha dado gestos de solidaridad, de acompañamiento y de escucha a diferentes actores de la sociedad civil y también a actores tan relevantes como la Convención Constitucional. No me gusta la palabra sanadora, pero sí me parece que contribuye a cambiarle el estado de ánimo del país y pone a la gente en una disposición distinta. Entonces, yo creo que así en términos anímicos, tratando de pensar en el estado de ánimo del país, me parece que son muy, muy buenas señales las que se han dado este día. Bueno, bueno, antes de seguir, vamos a tratar de hacer un análisis cronológico, ¿vale? Campaña, resultados, las claves, la transición hasta que haya un gobierno y qué gobierno es el que veis y qué dificultades se va a encontrar. Bueno, y antes que nada, bueno, aquí tenemos una comunidad bastante internacional. De hecho, le quiero dar las gracias a Che Huey que se ha renovado la suscripción con Prime. Creo que él es chileno, pero no sé si vive en España o vive en Chile. Pero bueno, tenemos como una comunidad ahí bastante, por lo menos sabe bastante, está como muy informada de todo lo que pasa en Chile y como decía, hay como muchas expectativas, pero antes de ver esas expectativas, ¿cómo veis vosotros que se pueden dar, ¿no? Es decir, hacemos una pregunta que si creen que el gobierno en el que se ha puesto tantas expectativas se van a hacer grandes cambios, solo se van a hacer cambios suficientes para tener un rédito positivo o apenas van a cambiar las cosas, que entraremos, pero si queréis empezamos por el principio. Es decir, hay una cosa que en Chile ha pasado ha pasado lo mismo que en otras campañas, pero sí que he visto como que en Chile se le ha dado la vuelta al calcetín, es decir, ha sido una campaña sucia, ¿no? Donde han operado las mentiras, el odio, etcétera, pero me da la sensación que han estirado tanto el chicle o han alimentado tanto al monstruo que ha terminado de comérselo. Pero bueno, más allá de eso, si tuvierais que resumir en un par de minutos vuestro resumen de la campaña electoral, ¿cómo lo haríais? Adelante, Valentina, si quieres.
Bueno, yo creo que hay una marcada diferencia entre la primera y la segunda vuelta. La primera vuelta estuvo muy marcada por la fragmentación propia de un sistema de partidos en crisis y en transformación. Y teníamos 4 candidaturas entre la centroizquierda y la izquierda, 2 candidaturas de la derecha, y por lo tanto era muy difícil para las y los estrategas de campaña poder establecer, digamos, mensajes claros y avanzar en una línea continua, digamos, medianamente ordenada, ¿no? Y también coincide con otras elecciones en que ante las dificultades en el ordenamiento del arco progresista, las primarias terminan siendo como una segunda, o sea, la primera vuelta termina siendo una segunda primaria, ¿ya? Mm. Y en el que pasa un solo candidato de la centroizquierda frente a candidaturas de derecha que suelen llegar de manera unida a las elecciones, y en este caso con 2 candidaturas, pero con una derecha que, a pesar de estar políticamente disminuida, sigue siendo muy pragmática en la defensa de sus intereses, y que por lo tanto, ante la caída en desgracia a partir de algunos hitos comunicacionales, como el hecho de que Sebastián Sichel reconociera de que había retirado los fondos de las AFP, una derecha lo suficientemente pragmática como para cambiar su apuesta en torno a José Antonio Caz. Eh, También me parece que, mirando al enemigo, a pesar de que podemos estar de acuerdo en que el monstruo puede haber terminado de comerse a la candidatura, creo que lo que hicieron muy bien durante mucho tiempo la derecha es haber proyectado la crisis en torno a un horizonte futuro. Es decir, la crisis y el caos es lo que viene después, lo que puede ocurrir después de las elecciones. El comunismo, la barbarie, el caos, la violencia, en contextos de que estamos en un gobierno que tiene, como les mencionaba hace un rato, las peores cifras en todo el ámbito: el aumento de la victimización, el aumento de la violencia en las calles, el aumento de la violencia policial, la pérdida de empleo, la salida masiva de las mujeres del mercado laboral porque han tenido que dedicarse a labores de cuidado, no solamente porque hay un golpe importante a la fuerza de trabajo con la pandemia, sino que porque además no contamos con derechos sociales y políticas de cuidado que permitan compatibilizar el cuidado y sostén de la vida con la participación en el mercado laboral. Es decir, estando en el momento de mayor crisis política, social y económica en la historia reciente en nuestro país, liderado por la derecha, ellos lograron ubicar la crisis como un horizonte futuro. Y ante eso, pienso que nos quedan bastantes desafíos a las fuerzas progresistas de cómo enfrentar estas campañas, más allá de lo que podemos conversar después respecto a la infraestructura digital y la construcción de fake news. Cómo enfrentar candidaturas de esta derecha alternativa, alt-right o extrema derecha o pinochetismo renovado, como le llamamos acá, porque son candidaturas muy agresivas, que son candidaturas que saben marcar, que invierten mucha energía en marcar e imponer el encuadre comunicacional, y por lo tanto nos desafían a ser más cuidadosas en específico, porque escucha un ruido. Hay como ruido, sí. Sí, sí, termina y le damos paso a Vale. Pierre. Vale, y por lo tanto, lo que se hizo en la primera vuelta de la candidatura de Apruebo Dignidad son fórmulas probadas, ¿no? Sobre todo porque los atributos del candidato tienen justamente que ver con el consenso, con la capacidad de solucionar conflictos, y además porque cuando cuentas con el candidato preferido, básicamente la apuesta es llegar con el vuelito, ¿no? Es decir, evitar cometer errores más que una candidatura de apuesta ofensiva. Pero cuando nos enfrentamos con candidaturas de este tipo, como la José Antonio Caz, con estrategias comunicacionales y políticas distintas a las que han marcado escenarios electorales anteriores, toca un poco pensar cómo se mueve ese encuadre, ¿no? Entonces, respecto a la primera vuelta, yo me quedaría hasta ahí. La segunda vuelta la podemos comentar después. Ahí Pierre tal vez nos puede hacer algunos comentarios. Bueno, yo quisiera señalar también que ese año electoral que acabamos de vivir en Chile es también la salida de 4 años de un gobierno, uno de los peores gobiernos que ha conocido Chile, y un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos, porque ahora con la elección yo creo que la prensa se olvida que hubo violaciones de derechos humanos gravísimas en Chile, y espero, como lo dijo el presidente Boric, que va a haber un compromiso con la reparación de memoria y la justicia, porque las familias están esperando eso. Pero cuando hemos visto las primarias de la izquierda, 2 primarias, si bien recuerdo, se nota que hubo un cuestionamiento o lo que sucede hace ya varios años en Chile y en el mundo en general, que es un cuestionamiento a los partidos tradicionales. En la primaria del Partido Socialista con el Democracia Cristiana, etcétera, en agosto, participó no mucha gente.
en la primaria donde participó Daniel Jadwe y Gabriel Boric, había una dinámica bastante fuerte. Y eso se comprueba, ¿no? En los meses posteriores a las primarias, llegando a la primera vuelta, donde uno ve que finalmente Boric llega y pasa a segunda vuelta, pero es una izquierda, ¿cómo decirlo? Finalmente sí, había muchos candidatos, pero Boric justamente logró mantener ese ánimo, ¿no? Ese ánimo de cambio, ese ánimo para emprender realmente cambios necesarios para el país en materia de salud, educación, como lo señaló Valentina. Entonces, es verdad que la segunda vuelta el escenario es totalmente distinto, pero si uno empieza a hablar de la segunda vuelta, es verdad que la noche del anuncio de los resultados yo esperaba, y es lo que ha pasado aquí en Francia cuando tuvimos que enfrentar a la extrema derecha 2 veces en los últimos 20 años, que los partidos de izquierda iban a decir, no, nosotros apoyamos a Gabriel Boric de una, ¿no? A la primera noche. Y eso no ha sucedido. Yo como ciudadano, como humanista progresista, pero también como analista, me preocupé seriamente en no ver esos rostros de la izquierda anunciar el apoyo directamente a Gabriel Boric porque había un peligro real de que la extrema derecha, después de 4 años de Piñera, lleguese al poder y el caos no iba a ser con Gabriel Boric, sino con José Antonio Cast. O sea, si uno ve a José Antonio Cast diciendo que, sabiendo lo que muy bien dijo Valentina, que hay una, una falta de comprensión del pueblo chileno de los desafíos y los problemas que vive el pueblo chileno, una falta de comprensión, una falta de ayuda social en tiempos de pandemia, y uno escucha el discurso del opositor, ¿no? El candidato Kast, diciendo que iba a bajar la carga fiscal. O sea, algo que no tiene sentido. Yo creo que la gente se empezó a dar cuenta realmente de lo que estaba proponiendo el candidato. Bueno, hay una cosa que yo creo que cuando se han visto, digo por analizar el tema del resultado, ¿cuál pensáis que son las claves del resultado? Hay una cosa que yo creo que pasa un poco desapercibido, es que Cast es Piñera. Es decir, y esto no solamente lo digo porque tengan muchas cosas similares, como que los dos tienen un hermano que han sido ministros con Pinochet, los dos digamos, apoyan es decir, estos casos de vulneración de derechos humanos y la violencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, los dos son de la UDI, los dos han defendido el pinochetismo, evidentemente vienen de esa familia, los dos tienen casos de corrupción en paraísos fiscales del dinero, como toda esta red, los dos están rodeados de fundaciones de Atlas Network y un montón de cosas más. Digo, tiene similitudes, estamos hablando de la reconfiguración de la derecha en dos espacios, uno más violento, otro más democrático, si se quiere llamar, pero hay un estudio, no sé si lo habéis visto, en el cual han estado midiendo el voto a Piñera y el voto acá, el voto a Piñera de hace 4 años y el voto o hace 3 años, las últimas elecciones donde ganó Piñera, y coincide el 99,3% de voto. Hay por ahí un hilo que hay como una coincidencia total en el voto, casi, si tiene Piñera un poquito más de votos porque tuvo un poco más de votos, pero en las mesas está como el mismo número de votos a Piñera que tuvo, que es muy parecido. Pero más allá de eso, había por ahí otro análisis que hacía T13, en el cual hablaba que había habido una remontada, había habido un aumento del voto femenino y el voto juvenil, principalmente a Boris, pero y esta es como una pieza que yo veo desde fuera que es diferente a otras. Digamos, la tercera fuerza, que es Parisi, es decir, habéis dicho, no había 4 partidos de izquierda, 2 de derecha, y luego estaba Parisi, que es un tipo que no ha pisado Chile, que tenía problemas de pago con su exmujer, es decir, un caso súper excepcional, pero que ha quedado tercera fuerza, y que él se ha decantado claramente a favor de Cast. Y precisamente la lógica diría que eso era una mala noticia para Boris, porque él tiene un programa con mucha televisión, ¿no? Digamos Parisi, Franco Parisi, que invitó a Cast muy amable tal, y luego invitó a Boris, y Boris decidió no ir cuando la lógica electoral dice el nicho de votos que queda fluctuante es el de Parisi. Y claro, él al no ir porque tenía un caso, digamos, de justicia con su exmujer por no pagar la dieta de los niños, etcétera,
digamos que por recomendaciones de las mujeres del comando, principalmente de sectores feministas, le dijeron que no era adecuado que se ofreciera un programa de un tipo que tiene esos problemas con las mujeres y todo. Esto en la lógica electoral hubiera dicho, tienes que hacer el paripé y quedar bien con los votantes de Parisi, pero él dijo no, y hubo un ataque frontal de Parisi, pero que no sé si veis esta relación, que yo la veo. Si bien pudo perder algún voto de Parisi, lo que sí ganó mayoritariamente es un empuje del voto femenino, que a lo mejor no está pensado votar, y ese gesto, y no sé qué otros gestos veis, pero en clave electoral, ¿cuáles pensáis que han sido las claves o el análisis de este resultado que en principio se daba muy ajustado y que al final ha sido de 12 puntos casi? ¿Cuál es vuestro análisis de las claves de estos resultados? Dale, Valentina. Eh, vale. O sea, creo que una de las claves de la segunda vuelta, antes de pasar los detalles del resultado electoral, tiene que ver con que lo que no pudo el sistema de partidos lo puso la gente. O sea, fue la movilización popular, la movilización social, en términos de la activación de tanto las organizaciones sociales como la gente de a pie, por así decirlo, la ciudadanía, la que logró rápidamente concitar la unidad de las fuerzas de la actual oposición, ¿no? Es decir, si bien hubo una disposición relativamente rápida, no como quisiéramos, del resto de los partidos y candidaturas, la unidad la puso el pueblo. Me parece que eso es un punto como respecto al cual no hay dobles interpretaciones en el fondo. Hay la unidad de la candidatura tras Gabriel Boric, tras Apruebo Dignidad, la puso la gente, y eso se vio en aspectos como la movilización en torno a los puerta a puerta, la cantidad infinita de comandos autoconvocados de gente que nunca se hubiese visto organizada políticamente tras una elección, y también de la convocatoria. Quizás uno de los indicadores más grandes es la convocatoria que lograron los apoderados de mesa, ¿no? Que se contaba con cerca de 45.000 apoderados y apoderadas, que es un porcentaje muy alto para las mesas de todo el país, en un contexto, o sea, en que la gente, digamos, está lo suficientemente atareada y con bastante abrumada en su vida como para además volcarse a un ejercicio político como este. O sea, y de hecho el último crecimiento de 20.000 apoderados y apoderadas se dio en los últimos 2 días previo al cierre de la campaña. O sea, 2 días antes del cierre de la campaña estábamos como en 22.000 apoderados y apoderadas de mesa, y ante el llamado urgente a inscribirse se completaron 20.000 nuevas apoderadas y apoderados en un tiempo récord. Entonces, hay muchos indicadores de cómo el protagonismo social, el protagonismo popular puso la unidad sobre la mesa. Me parece también que es muy relevante el rol que cumplieron las mujeres en la campaña, no solamente en el ejercicio electoral. El rol de Isquia Siches, que fue a reconquistar el norte, como se dice, que era un terreno que eso quizás es lo novedoso de la primera vuelta. El norte es un territorio, bueno, Pierre lo puede confirmar o refutar o afinar, que es un territorio que históricamente tiene una votación inclinada hacia la centroizquierda e izquierda, ¿ya? Muchas veces es ese territorio el que acorta brechas con la derecha, o incluso a veces que permite ganar, digamos, aunque son las zonas como con mayor concentración urbana las que suelen marcar la diferencia. Ha sido históricamente un territorio muy relevante para el sector, y en la primera vuelta Parisi se impuso, e incluso en algunas regiones CAS. Y fue la travesía que lideró Isquia Siches, una mujer médica que fue el principal liderazgo de oposición durante la pandemia, la que permitió, digamos, dar vuelta a esa zona. Y los principales liderazgos de la campaña a nivel territorial también fueron mujeres de Apruebo Dignidad, tanto las alcaldesas como las diputadas Camila Vallejo, Carol Cariola, que es la diputada con la votación más importante a nivel nacional. El caso de Fabiola Campillay, que también se inclinó, digamos, por la candidatura de Gabriel Boric, no solamente relevante por lo que implica su figura y su compromiso político, siendo una de las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos, sino que también es la senadora más votada, es la persona que tiene mayor caudal de votos en el Senado. Entonces, esos liderazgos femeninos fueron muy claves en la campaña, la unidad social y política que se generó en torno a la candidatura de Gabriel Boric. Y respecto a las claves del triunfo, son las mujeres menores de 30 años y las mujeres entre 30 y 50 años las que marcan la diferencia tanto en el aumento de participación como en el porcentaje de apoyo a Gabriel Boric. También los jóvenes, y ese es uno de los análisis. Y otro de los análisis que hay que ver, y yo creo que igual hay que ser responsables en que el detalle de los resultados electorales los vamos a tener una vez que el Servicio Electoral chileno haga como el pistoleo, digamos, que es la figura, como el proceso de análisis y publicación oficial de los resultados.
pero hasta ahora lo que vemos es que las comunas donde mayor aumentó en la votación por Gabriel Boric son comunas que están muy marcadas por la precarización económica y también por el desastre medioambiental, ¿no? O sea, Petorca, Diego Almagro, Freirina, son Yayay, la Quinta Interior, son sectores que, al igual que en el plebiscito, se inclinaron masivamente a favor de la alternativa progresista porque son zonas muy afectadas por las políticas neoliberales, sobre todo en materia medioambiental y de trabajo. También hubo un aumento importante de participación en zonas populares como La Pintana, El Espejo. Todas las zonas populares de la región metropolitana, en su mayoría, salvo excepciones, marcan un porcentaje de participación mayor al promedio nacional. Y además con un altísimo porcentaje de aprobación a Gabriel Boric, digamos, lo que tanto la región metropolitana como en algunas regiones del norte, como en Valparaíso, la diferencia de Gabriel Boric con José Antonio Kast es muy grande. Ellos logran marcar la diferencia principalmente en el sur, acortar la brecha con las ciudades del sur. Pierre. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Valentina. Creo que las mujeres han sido claves, no tanto en la elección, sino también en lo que yo llamo la Revolución Chilena de octubre del 2019. Eso ha sido fundamental. Fundamental y para esta campaña de la segunda vuelta yo creo que hay algo clave también, que si uno compara un candidato que enfrenta a la extrema derecha, hay algunos que se dedican a decir lo que sería un gobierno de extrema derecha. Yo creo que Boric se dedicó a otra cosa. Se dedicó a hacer una campaña muy positiva y a hablar de su programa, a hablar concretamente de las posibles soluciones a las personas, y por eso yo creo que explica también una alta votación en comunas que sufren de problemas medioambientales, sufren de la precarización económica, como lo dijo Valentina. Entonces eso es una, ver un candidato hablar de su programa y no tanto responder a los ataques diarios y las mentiras, y a pesar de que, bueno, trato de justamente eh, decir, ¿no?, que habían demasiada mentira y lo enfrentaba de manera bastante mesurada. Eh, no sé si había un desafío también de unir a lo que eran los partidos de la concertación, ¿no?, de los antiguos gobiernos de la centroizquierda, y eso no era cosa fácil porque, como lo dije al principio, ¿no?, el día de la primera vuelta, la noche de la primera vuelta, no había apoyo generalizado de los candidatos. Entonces eso es verdad que fue un poco, yo me acuerdo, la Democracia Cristiana decía que iba a hacer una consulta en su partido, y así, entonces uno podría haber tenido bastante preocupación, pero la energía y la capacidad en su discurso y en el nombramiento también de, por ejemplo, Isquiasiches, de la energía que ha tenido, y compruebo totalmente lo que dice Valentina, es decir, ella dio vuelta al norte, por supuesto, con toda la sociedad civil organizada y todos los comandos, etcétera, en una zona donde Kast logró penetrar bastante porque tenía un discurso del miedo y antimigrante, una zona que vive momentos complicados respecto de la migración, pero ese discurso de miedo, bueno, finalmente fue vencido por el discurso de otro tipo de Gabriel Boric. No sé si piensa eso Valentina, pero también el apoyo de Michelle Bachelet a la candidatura de Boric la última semana, creo que Michelle Bachelet sigue siendo una personalidad, una mujer política importante en el país, y su retorno a Chile de vacaciones, porque ella está en Ginebra, fue también importante. Su apoyo yo creo que fue importante. No sé si determinante en la elección, yo no creo que no, porque más bien es el proyecto de que propone Gabriel Boric, pero yo creo que fue un factor importante en esa elección. Sí, yo Eh, coincido. O sea, me parece que, creo que siendo parte de una generación Es como un cuyas reencuentro, no sé si... cuyas primeras críticas fueron justamente las limitaciones que tuvo el progresismo limitado de la concertación. Me parece que, visto en perspectiva, el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue un gobierno de mucha relevancia para la mayoría de chilenos y chilenas. Eh, Me parece y eso yo creo que está marcado en la gente, ¿no? Es una figura de mucha legitimidad, no solamente por su peso simbólico, por lo querida que es por la gente, sino porque ella llegó, yo creo que al límite en el sentido de que no era posible dar más, digamos,
dentro de la lógica de subsidiariedad del Estado, ella extendió lo más posible la presencia del Estado a través de una dinámica que dificulta efectivamente garantizar de manera universal derechos básicos, pero dentro de esas limitaciones su gobierno fue el que llegó más lejos. Y en programas fundamentales para la gente, sobre todo para las mujeres más precarizadas, como son el programa Chile Crece Contigo, y un conjunto de políticas sociales, el bono por hijo también, así, políticas que son muy sentidas en un contexto social donde la desigualdad es muy fuerte, es muy marcada. Ya veíamos como justo antes de la elección salían algunos informes que señalaban que Chile viene acumulando 120 años de desigualdad. Y Michelle Bachelet, dentro del arco concertacionista, fue el liderazgo que llevó más lejos las posibilidades de acompañamiento del Estado a las personas. Y son esos los factores los que hacen que su apoyo sea muy determinante. O sea, sigue siendo una figura muy querida, muy relevante para la política chilena. Y el problema, creo yo, es que su liderazgo fue muy autónomo, o sea, no sé si muy autónomo, pero con dificultades para tender puentes dentro de los partidos de la concertación. Y el recambio generacional no se produjo dentro de los partidos del progresismo tradicional, sino que ese recambio se produjo por fuera, digamos, específicamente en el Frente Amplio y en el ordenamiento de la izquierda junto con el Partido Comunista, en la coalición que hoy es Apruebo Dignidad. Y por lo tanto también es medianamente natural que haya una relación de herencia transformadora con la generación que representa a Gabriel Boric. Me parece que toman la posta que no pudieron tomar los partidos de la concertación, tanto en términos programáticos como en términos generacionales. Sí, de todas maneras yo quería decir, yo lo que sumaría yo desde fuera como veo es que aseguró ese voto potencialmente abstencionista, ¿no? De ese centro izquierda que le necesitaba un empujoncito y Bachelet lo hizo, pero yo creo que también a visión de futuro como que va a acomodar más el entendimiento difícil a priori entre todo el Frente Amplio, todo el movimiento, digamos, que representa Boric, con una parte, ¿no? de la concertación. Aquí sería esa tensión que, por ejemplo, hay entre Podemos, Unidas Podemos y el PSOE, bueno, digamos que sería bastante similar. Pero bueno, yo quería preguntar antes de entrar en la dificultad que va, es decir, qué gobierno hay, cuáles van a ser las alianzas, los peligros, etcétera, de esa última, no sé, la última jornada, el tramo final del día de las elecciones, no sé qué peso le veis. Y para mí hay una cosa que, como os decía antes, que es diferente, es decir, yo creo que la derecha ha ido marcando agenda a base de noticias falsas y prácticamente la campaña comunicativamente de Boris, sobre todo al final, ha sido de defenderse de las noticias falsas, incluso el último día de campaña, el cierre electoral, más allá de en el discurso, hablar de la ultraderecha, usa las mentiras y el odio, tal, es decir, lo ha repetido muchas veces. La franja, es decir, la franja electoral, que son los 15 minutos que tiene históricamente cada día las candidaturas electorales, era con Pinocho, empezaba con Pinocho el día de cierre, una campaña de no hagas caso a Pinocho, refiriéndose a Kast, era rubio Pinocho, es decir, que como que ha marcado mucho las noticias falsas. El día de cierre de campaña muere la viuda de Augusto Pinochet. Eso genera como dudas que es decir, si Kast va a ir al funeral de Pinochet, la izquierda va a romper todo para celebrarlo, todo eso. No pasó ninguna de las dos cosas, pero la jefa de campaña de Kast hizo una fake news con imágenes del 2019 de una escalera rota diciendo que en el cierre de campaña los de Boric lo habían destruido todo. Creo que a diferencia de otros sitios, allí muchos medios se hicieron nota y yo creo que le dio tanta vergüenza que bloqueó su cuenta. La jefa de campaña de Kast cerró la cuenta para que no se viera lo que publicaba. Y luego, por otro lado, Kast ha desconocido tanto al pinochetismo, es decir, no, decía yo esa familia no la conozco, ¿no? Llegó a decir el día siguiente porque estaba esa expectativa. Incluso no solamente eso, sino que ha desconocido a Johannes Kaiser, con la persona que más tiempo ha pasado, y para mí es su persona favorita del mundo, es Johannes Kaiser, porque todos los halagos que ha tenido antes de que salieran todas las cosas, brutalidades que decía, es como llegó a decir que hay que fomentar más su perfil, youtubers como él, que marca la pauta, sus aciertos comunicativos, y ha dicho auténticas burradas, pero lo mismo con De la Carrera en el debate electoral, como le recriminó, y De la Carrera, Gonzalo De la Carrera, que pertenece a la Fundación nuevamente, es diputado de Kast, él llegó a enfadarse, de hecho ha hecho declaraciones, de hecho él ha dicho
cómo se manejan. Dice, a mí ya no me cubren, yo ya no voy a difundir noticias falsas, que son ellos los que me lo mandan para que las difunda. Así que ha habido como el monstruo ese que han creado, ¿no? Lo ha alimentado, ahora lo desconoce, pero ahora hay arremetida y hay como esa división en la derecha. Ese sería un elemento que para mí, a diferencia de otras campañas, no ha tenido ese cenit que se le dé vuelta, ¿no? Al candidato que usa las mentiras. Y luego, ya el colmo es el boicot de... No sé, porque es que aquí una cosa que llama mucho la atención, que el servicio público de transporte es privado y hubo un boicot. En realidad hubo dos elementos, porque hay cosas debatibles, lo que pasó, lo que no pasó, pero según la información contrastada es que primero mintió el gobierno de transporte público diciendo que iba a hacer un refuerzo al día de las elecciones. Los trabajadores dijeron que no, que era un domingo normal, no se había reforzado nada y que más o menos la mitad de un día de diario, cosa que incluso sería suficiente. Y en segundo lugar, algunos transportistas, varios, dijeron que había faltado muchísimos trabajos, es decir, más de la mitad de los conductores no habían ido. Ahí está el primer análisis de boicot, es decir, lo de Piñera le hace el juego a Kast para que pierda. Y la segunda es que yo creo que es la clave que habéis dado del éxito de la campaña, es que no solamente es el comando, sino un montón de gente que se suma por su lado. Hay una campaña espontánea para llevar a votar a la gente poniendo su coche, incluso había un conductor de un trencito infantil de estos de feria. Es decir, que incluso ese estirar el chicle demasiado de hasta hacerte un boicot para que la gente de barrios populares no vayan a votar, se vuelve en contra porque empieza a organizarse incluso gente que no tenía pensada votar, a lo mejor fue a pensar como no, esto hay que pararlo ya, etcétera. Bueno, no sé qué, os he comentado ahí como dos o tres elementos de ese día, ¿no? Que parecía que la cosa estaba muy ajustada y al final una gran diferencia. Yo creo que esos dos elementos pudieron tener peso, pero bueno, no sé cómo los viviste, sobre todo el tema del boicot del gobierno, que me parece como bastante grave, y luego el darle vuelta, ¿no? Y la reorganización, autoorganización popular para darle vuelta a las dificultades. Los chilenos lo tienen más difícil hasta para votar, ¿no? No solamente ir al médico, etcétera, ¿no? Para ir a votar también depende de un sistema privado que también te puede boicotear, ¿no? Bueno, empiezo yo. Yo creo que mencionas cosas muy, o sea, elementos muy clave, la verdad. Pero es verdad que el boicot del transporte ha sido vergonzoso, vergonzoso y además el gobierno se empezó a dar cuenta que habían cadenas a nivel internacional informando lo que estaba pasando y la prensa lo difundió en todas partes. Y uno empezó a ver que el gobierno empezó a cambiar un poco el discurso, a cambiar un poco, pero claramente mintió el gobierno. Pero ha sido vergonzoso. Yo me acuerdo de reuniones pocas horas antes para justamente nos alertaban un poco de que en caso de que sucedieran ese tipo de cosas, pudiéramos alertar también en Europa o justamente para que hubiera una condena, ¿no? Una condena internacional. Pero ha sido realmente una jornada de, como toda la campaña al final, ha sido una montaña rusa, sin descanso para, sobre todo para los equipos allá y las personas allá. Pero la verdad que la solidaridad que se organizó ese día a mí me sorprendió, pero me hizo recordar un poco cuando hay un sismo en Chile fuerte y hay, bueno, problemas, no sé qué, la gente se organiza, se apoya, están todos juntos, se vuelven a hablar, no sé qué. Y yo creo que aún más fuerte desde el estallido social, porque hoy en día ustedes tienen una sociedad chilena mucho más politizada, mucho más consciente, mucho más empoderada también. Y eso favorece, ¿no? Yo creo que eso favorece mucho cuando un gobierno toma por tonto a todo un pueblo al final. Y yo creo que la gente se dio cuenta y la gente se organizó y la gente salió y fue a votar. Y eso es impresionante porque además uno podría haber esperado que la elección fuera muy estrecha, como anunciaban algunos sondeos, y con ese boicot uno pensaba que iba a ser aún más estrecha, pero al final no. Al final la gente salió a votar, se organizó, a pesar de un gobierno que hasta el último día quiso finalmente violar los derechos, que también es un derecho humano el ir a votar. Eh, y bueno, el tema de las mentiras, yo creo que la verdad que eso, claramente el comando de Gabriel Boric lo dio vuelta, o sea, el tema de Pinocho, de usar esa imagen, ha sido realmente una jugada política súper buena, muy buena, que no todos se atreven a hacer y la verdad que lo dieron como es el personaje, o sea, ha mentido toda la campaña, él votó por Pinochet el 90 o el 89, no recuerdo el año del plebiscito, pero entonces él ha 88, ¿no? sido, ¿ah? 88. Sí, 88, sí. Y entonces
Es cierto que yo creo que sí, que la verdad que ha sido una muy buena jugada de campaña, o sea, ha sido una muy buena estrategia de parte del comando de Gabriel Boric para justamente dar a conocer finalmente lo que es eh, José Antonio Cast y el cuidado y la alerta que tenemos que tener. Yo creo que tenemos que tener mucha vigilancia, mucha alerta para lo que viene, porque esa extrema derecha está, y como lo dijiste al inicio, o sea, Piñera es Cast, Cast es Piñera, son personas que aún no entienden que en un país como Chile la cohesión social es fundamental y esto es un sector que el próximo y futuro gobierno va a tener que convencer. O sea, la cohesión social, un país sin cohesión social es un país que realmente está sujeto a violencia, a desestabilización, a poca coherencia, ¿no? Finalmente como país. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pierre, sobre todo porque me parece que, o sea, el antipiñerismo yo creo que es la fuerza política más grande en este país, en este momento, digamos. Y el arribo ya de lleno, o sea, porque hasta antes de la segunda vuelta ya habían dado señales de apoyo a Kast más o menos. Varios diputados de Chile Vamos estaban con una propaganda extrañísima, ¿no? Donde mezclaban los eslogans del candidato oficial, que era Sebastián Sichel, con el eslogan de José Antonio Kast, digamos, para tener mayor chance en su reelección. Entonces ya habían señales previo a la segunda vuelta, pero después de la segunda vuelta, el arribo del piñerismo al comando de José Antonio Kast fue con todo, digamos, y eso, digamos, se evidenció, se puso muy burdo en las intervenciones de un gobierno que tiene un nivel de aprobación probablemente de los peores en la historia, con francotiradores comunicacionales como el subsecretario Galli, como el ministro de Educación, que son personajes que no tienen buena evaluación pública. Y la única y la mejor evaluada, que es la subsecretaria Daza, no fue suficiente para contrarrestar el peso simbólico, moral y político que implicaba la vinculación de José Antonio Kast con el gobierno de Sebastián Piñera, además de todos los otros horrores que conocemos. Entonces, y eso creo que la sensación de que el gobierno estaba boicoteando el transporte, aunque fuese solamente un problema de eficiencia, eh, efectivamente movilizó mucho más a la gente y desató, digamos, una solidaridad muy importante y que yo creo que ha marcado al país, como dice Pierre, en hitos relevantes, como los terremotos, los tsunamis, las erupciones de volcanes, porque acá en Chile tenemos de todo eso. De hecho, todo este tiempo de la pandemia, de tiempo de crisis, como que se hizo muy popular en las redes sociales, así como ya lo único que nos falta es un terremoto, un tsunami, que se caiga un volcán, porque efectivamente somos un país acostumbrado a la catástrofe y no sabemos en qué momento nos botan al mar, porque estamos así pegaditos. En ese mismo sentido, como un poco más en el ámbito jocoso, pero tiene que ver con el elemento como no predecible de la política y la capacidad que tienen los actores de intervenir sobre escenarios cambiantes. Dios es guionista y vive en Chile. Eso fue como uno de los tweets que se repitió cuando se murió Lucía Iriart el día jueves. Y creo que a esa altura era muy difícil para José Antonio Kast sacarse de encima el legado pinochetista. Y por lo tanto, yo creo que hasta cierto punto uno puede decir una campaña de las fake news, una campaña de enlodar a los adversarios y de instalar la sospecha, fue ineficiente en términos de movilización electoral. Pero creo que no hay que confiarse en eso. Yo coincido con Pierre la necesidad de mantenerse vigilantes. Voy a poner dos elementos sobre la mesa. La primera, porque ha sido esa infraestructura, esa manera de comunicar y esa manera de difundir noticias la que ha funcionado para mermar la legitimidad de la Convención Constitucional. ¿Ya? O sea, por supuesto que se han cometido errores, hay aspectos que han mermado la alta legitimidad con la que partió ese órgano funcionando, pero ha sido esa misma infraestructura la que han ocupado para inventar fakes, para difundir mentiras y si bien no se tradujo en movilización electoral, sí tienen la capacidad de crear clima de opinión. Tienen la capacidad de crear clima de opinión tanto a través de los sistemas de mensajería privada, digamos, en el tú a tú, crear microclimas de opinión en segmentos específicos y además de incidir en la conversación pública, es decir, pautear a la prensa a través del reporteo circular, a partir de las sospechas que instalan, digamos, y las polémicas que instalan a través de las redes sociales. Entonces me parece que hay que separar
por una parte, la capacidad que tienen esas estrategias de movilizar electores y electoras, y por otra parte, pensar y adelantarse a la capacidad de incidencia política en la construcción de opinión pública. Me parece que esos son aspectos diferenciados. Y por otra parte, creo que aquí no se trata de establecer como relaciones conspiranoicas o que haya planificación, ni mucho menos. Me parece que hay que ser súper cuidadosas en esto. Pero la campaña de Franco Parisi es una campaña que se levanta en base a estrategias similares, digamos. No tanto en sembrar mentiras u odio, pero sí a través de un uso de inteligencia electoral, a través de estrategias similares, de cómo se ocupa el Internet para poder segmentar, dividir, instalar mensajes que en este caso iban más bien en la línea antipolítica. Yo creo que la derecha ha ocupado muy bien la interpretación, digamos, antipolítica frente a la crisis de representación. O sea, y creo que ha utilizado, digamos, esa animosidad, esa rabia de las personas, de la sociedad contra el establishment, para mermar la capacidad electoral de las fuerzas progresistas. Y creo que la candidatura de Franco Parisi es un muy buen ejemplo de ello. Es decir, según sectores que probablemente no hubiesen votado por José Antonio Kast, pero que logran que no vote por el progresismo. O sea, aquí no estoy hablando, insisto, de decisiones políticas compartidas, pero sí de infraestructuras compartidas desde el mundo privado. Entonces, infraestructuras digitales que de alguna manera sirven para alimentar discursos y candidatos antipolítica que son justamente el terreno en el cual el fascismo crece, ¿no? Entonces creo que hay que mantenerse alertas al respecto. Me parece muy bien que la historia, que la memoria democrática del país se haya activado en la segunda vuelta, no solamente en la sociedad civil, sino que también en los medios de comunicación. Creo que llegó un poco tarde, digamos, porque fueron los mismos medios los que se demoraron en nombrar estas prácticas de fake news, de odio, y de ponerlo derechamente como un candidato con las mismas estrategias y mismos recursos que Trump y Bolsonaro. Lo hicieron muy tardíamente, pero contribuyeron, yo creo, en el último tiempo a poder poner en debate aquellas cosas que habían circulado hasta ese entonces como obvias y que eran básicamente la obviedad de la sospecha, y cumplieron algunos medios en particular un rol mucho más eficiente en el contraste de la información, en recoger a tiempo cuando había una fake news montada, y me parece que ahí se equivocó mucho la candidatura de José Antonio Kast en ocupar a vocerías visibles para instalar fake news. O sea, yo creo que si les había resultado antes era justamente porque sus vocerías visibles estaban principalmente en el ámbito de sembrar sospecha, ¿no? Entonces, se siembra la sospecha a nivel público, ya sea a través de redes sociales o en vocerías comunicacionales. Por otra parte, a través de sus repetidores de opinión, se traduce esa sospecha en la construcción de fake news, y en los servicios de mensajería privada circula eso que aparece en redes sociales como verdad. Y lo que hicieron en el último tramo de la campaña, creo yo, fue ocupar a vocerías públicas en la difusión de mentiras, abiertas en el fondo. Ya no solamente bueno, tú tienes muy mapeado cuáles son sus repetidores de opinión, Julián, pero no solamente esos repetidores en Twitter, sino que figuras como Gonzalo La Carrera, figuras como Rojo Edwards, que son figuras nítidamente identificables con la campaña de José Antonio Kast, participaron en la difusión de mentiras que eran muy fáciles de desmontar, como es el caso de la foto de Gabriel Boric supuestamente participando de agresiones a carabineros. Sí, pero bueno, yo digo que digamos que José Antonio Kast también ha participado en la primera vuelta. Él, por ejemplo, dejó caer el bulo de que era drogadicto, que consumía cocaína y le pedía una prueba de drogas y tal. Y eso era todo un rumor de noticias falsas que se habían difundido por WhatsApp, etcétera. Pero es la sospecha. O sea, él en ningún momento afirma Gabriel Boric es drogadicto. En ningún momento dice a Gabriel Boric le soplan porque eso fue otra de las mentiras que se inventó, que como Gabriel Boric se presentaba con lentes a los debates, lo que empezó a difundir la gente era que a través de los lentes recibía instrucciones. Sí, bueno, Entonces, José Antonio Kast nunca dijo es drogadicto ni está haciendo trampa, pero lo que hace es instalar la sospecha, y esa sospecha luego es recogida y distribuida por las redes de la fake news. Claro. Hay un solo tema que yo agregaría para la segunda vuelta, es que hay un alto porcentaje de indeciso. Y cuando hace 2 años, no, hace un año, perdón, se votó de manera masiva para el cambio constitucional, para una asamblea constituyente, ese porcentaje de indeciso estaban a favor
de la constituyente. Yo creo que empezaron a ver en la campaña de la segunda vuelta justamente que había un peligro real. Y de hecho el mundo entero entendió que si ganaba Cast, la Convención Constitucional iba a peligrar. Y eso es uno de los grandes desafíos que tiene Chile por delante, que vamos seguramente a hablar ahora, Sí. pero por supuesto que yo creo que la gente empezó a entender también de que no daba igual cualquier presidente, justamente de acuerdo respectivo a lo que estábamos, o sea, lo que surgió de la sociedad civil, surgió del pueblo, y que resultó siendo la Convención Constituyente. De todas maneras, como nos quedan 10 minutos, porque precisamente después de vosotros va a venir Crypto. Crypto es un youtuber que apoyaba, es decir, hace programas con Johannes Kaiser, con Cast, con De la Carrera, etcétera, y nos va a contar un poco todo esto. Entonces, sí que, digamos, precisamente las noticias falsas no solamente han operado contra la candidatura de Boris, sino incluso al proceso constituyente. Llegaron a lanzar la noticia falsa de Long Kong, creo que es la presidenta de la mesa constituyente, etcétera, como que se había bañado desnuda en un hotel, que se habían gastado mucho dinero. Era todo falso, el hotel dijo que es mentira, pero todo eso se difundió masivamente y eso llega a todos los WhatsApp. Precisamente en eso, es decir, ¿qué nos queda ahora? Digamos, si esta división incluso de la derecha, pues se están tirando. Johannes Kaiser decía que meter a Paula Daza era una pistola de mierda, le decía. Y los otros decían que la muerte de la candidatura había sido meter a Johannes Kaiser. Es decir, que se están tirando entre ellos, hay como mucha pelea. No sé si eso pensáis que debilitaría ese ataque o, es decir, bueno, habéis dicho va a seguir. Es decir, ¿cómo veis? Y como nos quedan 10 minutos, si queréis, os hago la doble pregunta. ¿Cómo está el proceso constituyente? Parece que después de este resultado va a mejorar, incluso que la división de la derecha puede hacer bueno, que ese ataque no sea tan fuerte contra el proceso constituyente. Y por otro lado, ¿qué dificultades se va a encontrar Boric? ¿O cuáles son las alianzas? ¿Qué gobierno veis? Si, va a hacer gobierno propio, va a tener aliados dentro del Partido Comunista, que en principio van dentro de la misma plataforma, va a hacer guiños a la concertación. ¿Cuáles son las presiones que se va a encontrar de las élites económicas? Ya vimos que salieron noticias, que subía la bolsa, o decir, que bajaba la bolsa, que subía el dólar, bueno, todo eso. Es decir, ¿cuál veis el futuro tanto para el proceso constituyente como para el gobierno? ¿Cómo veis que se van a dar los hechos? No sé quién empieza, yo. Dale. Em, yo creo que los miembros de la Convención Constitucional y la propia presidenta y su vicepresidente, Elisa Loncón, eh, o sea, están viendo con muy buenos ojos y con mucha alegría tener un presidente que está comprometido con la Convención Constituyente, porque el gobierno de Piñera se dedicó a justamente poner trabas a la Constituyente. No ha sido un gobierno muy propenso para las autoridades que han sido elegidas por los chilenos y las chilenas. Entonces yo creo que Gabriel Boric está sumamente comprometido con el proceso constitucional y eso va a ser muy bueno para Chile tener un presidente acorde con los cambios que vienen con el proceso constituyente. A mí lo que me preocupa es que, o sea, lo que me preocupa. Yo creo que no es preocupación, sino que primero es positivo que sean una nueva generación que llega al gobierno, nuevos partidos, aunque, claro, el Partido Comunista ha sido miembro de la coalición del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que han participado de manera... De hecho, yo creo que es el partido que ha sido más leal al gobierno de Michelle Bachelet y a su liderazgo en su segundo mandato. Pero es verdad que como es una nueva generación, van a tener que, yo creo que crear alianzas porque es un partido, por ejemplo, el Frente Amplio, que no han estado mucho en el operado, o sea, en el operato estatal, ¿no? O sea, yo me acuerdo o el primer gobierno de Piñera, se han demorado muchos meses en nombrar personas en puestos clave, no ministros, sino que jefe de agencia, ¿no? En direcciones, en distintos ministerios. O sea, se ha demorado mucho en tener un gobierno operativo, ¿no? Y también a nivel local y regional. Entonces, yo confío que, bueno, que ya, o sea, ya están trabajando, de hecho, ¿no? Para poder en marcha todo ese proceso, pero para no perder tiempo y para que no se abran las críticas justamente de la derecha o de la democracia cristiana, etcétera, pues en marzo tienen que estar preparados y tienen que saber muy bien con quiénes van a trabajar.
y no esperar a marzo, porque hay un gobierno que han esperado, ¿no? Decir, bueno, se va dando con el tiempo la marcha, ¿no? De los primeros meses de gobierno. No, yo creo que ahora el desafío es que los próximos 3 meses tengan muy claro con quién trabajar y en los ministerios en los cuales van a tener que nombrar y para justamente poder llevar a cabo ese programa de gobierno que es finalmente reconstruir un estado de bienestar que en Chile la verdad está muy, muy, muy débil y es lo que la gente espera. Sí, estoy muy de acuerdo con Pierre respecto a las dificultades que enfrenta el proceso. Yo creo que una de las grandes dificultades tiene que ver con las expectativas. Con las expectativas en un múltiple cruce, o sea, se cruzan expectativas de distinto nivel. La primera es las urgencias de salida de un momento de crisis. Entonces hay un gobierno que tiene la tarea de reconstruir un país en términos de pacto social, en términos de cobertura de las políticas sociales, pero también en aspectos del funcionamiento del Estado. O sea, el gobierno de Sebastián Piñera se ha dedicado a horadar aún más un Estado que ya tenía pocas capacidades y atribuciones para poder responder a las necesidades de las personas. El gobierno de Sebastián Piñera ha disminuido sus capacidades aún más, no solamente a través del amarre de contratos con gente de su sector, a través del desfalco que muchas veces esos amarres ha generado. Hay varios contratos generados con el mundo privado durante la pandemia que dan cuenta de eso. Lo mismo con la segunda parte de la reforma educativa. La reforma educacional que impulsó el segundo gobierno de Michelle Bachelet, hay una parte de su implementación que le tocó al gobierno de Sebastián Piñera, y como es una política con la que ellos no están de acuerdo, también han mermado y horadado y han dificultado la creación de esa institucionalidad educativa. Entonces, hay aspectos que no son tan glamorosos, que no tienen que ver con grandes transformaciones, pero que son fundamentales para restituir un mínimo de dignidad en el país. Esa es una de las dimensiones frente a las cuales hay expectativas urgentes que cumplir. La otra son las expectativas que genera el estallido y que, si bien se canalizan en torno a la Convención Constituyente, claramente por los tiempos que implica un cambio institucional de esa envergadura, no pueden ser todos resueltos a través de esa vía. Y por otro lado están las expectativas que genera su programa en un contexto económico bastante adverso. Entonces, uno de los principales desafíos que tienen las fuerzas políticas que componen a Prueba de Dignidad es saber ponderar esas expectativas al mismo tiempo que se fortalece la base de apoyo electoral y político con el que llega Gabriel Boric al gobierno. Y para eso me parece que la construcción de puentes en la ciudadanía, entre la ciudadanía y los partidos políticos, y por otro lado, el arreglárselas para poder implementar reformas y transformaciones directas que mejoren la vida cotidiana de las personas, que no tengan que pasar por el Congreso. Estoy pensando en municipalidades, estoy pensando en programas que tengan dependencia directa de los ministerios. Me parece que se va a requerir de mucha creatividad y de mucha audacia para poder implementar mejoras concretas que no requieran, digamos, de una gran negociación con la derecha en el Congreso. Claro. En segundo lugar, a propósito de eso mismo, me parece que hay que mirar la derecha como un sector social, ¿no? Más que como en torno a su sistema de partidos, ¿no? Que a diferencia nuestra, ellos tienen el control de los medios de comunicación, el control de una buena parte de la economía y además tienen representación política. En el caso nuestro, la política es nuestro único espacio, en el fondo, donde podemos disputar y distribuir poder. Y además tenemos el desafío de que esas propuestas políticas y que esos proyectos se enlacen y se fortalezcan con una ciudadanía activa, movilizada, en un proceso de politización que no es unívoco, no es ideológicamente homogéneo, y por lo tanto hay que saber acompañar ese proceso. Y al mismo tiempo que se tiene conciencia de que hay un sector de la derecha, sobre todo la derecha económica, que va a hacer lo imposible por ponerle limitaciones a las transformaciones, creo que hay que tener la suficiente habilidad para aprovechar la fragmentación en la que se encuentra la derecha en el Congreso. O sea, y yo creo que eso plantea también desafíos en torno a con quiénes vas a conformar gobierno. Se están discutiendo varias fórmulas. La fórmula como la portuguesa, que es en el fondo construir una gran alianza parlamentaria, en el fondo que le dé sostén al gobierno. A mí mi principal preocupación tiene que ver con la eficiencia de tiempo de negociación y cuál es el compromiso que tú le das a cada una de esas fuerzas políticas y la responsabilidad para poder llevar a cabo el programa de gobierno. En esa perspectiva, en mi humilde opinión, que no sé qué tan relevante sea, a mí me parece que los sectores de la exconcertación, por muchas diferencias que se puedan tener con ellos, hay sectores como el Partido Socialista
o el PPD, que no nos gusta tanto, que tienen que estar en el gobierno. O sea, a nosotros no nos sirve partidos de la exconcertación con un compromiso, con la firma de un compromiso parlamentario. Lo que nos sirve es que ese compromiso se traduzca en En parte del responsabilidades, proyecto político. en responsabilidades de gobierno que empujen las transformaciones que necesitamos. Y al mismo tiempo, desde esa alianza amplia y fortalecida, poder también negociar con algunos sectores de la derecha que van a necesitar también de subirse al cargo de algunas transformaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la reforma municipal, reformas que son electoralmente relevantes para ellos, ¿no? Entonces creo que hay que construir un marco de negociación que permita cubrir diversos flancos, y por supuesto que es un desafío muy grande en el contexto en el que está el país, pero de todas maneras creo que están las condiciones para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo, y creo que en esa misma línea, a propósito de las señales que se han dado esta semana, la Unión Europea, Canadá, en fin, una serie de países que no siempre forman parte, a diferencia de China, que China es un socio comercial muy relevante para Chile, me parece que también vamos a enfrentar ese desafío, ¿no? De cómo se construyen alianzas políticas y económicas, tanto en la región como fuera de la región, que permitan viabilizar los cambios que el empresariado local no va a permitir. O sea, en el fondo, ¿de dónde construimos esas alianzas y esas condiciones de posibilidad para aumentar la inversión y con eso aumentar la recaudación, para el tema del royalty minero? Es decir, hay un conjunto de negociaciones que se tienen que llevar a cabo, para los cuales hay que crecer. Yo diría que ha habido como muchos guiños diplomáticos a nivel europeo, etcétera, que yo creo que es diferente a otros procesos y que yo creo que salvaguarda un poco. Pero de todas maneras, como nos está esperando otra persona y ya vamos un poquillo, en 30 segundos, y para despedir una última pregunta, y perdonar a la gente que había estado haciendo preguntas en el chat, pero como tenemos otro invitado, con el siguiente invitado no vamos a tener prisas porque nos podemos quedar hasta la hora que queramos, que no hay nadie esperando, serían: ¿qué 3 cambios esperáis del gobierno? Es decir, ¿cuáles son las 3 mejores cosas que esperáis del gobierno? ¿Y cuáles son las 3 amenazas? Si queréis quedaros en una, en 2 o 3, las que queráis, ¿vale? Pero logros que pensáis que va a hacer el gobierno como novedoso, lo mejor que va a traer este gobierno va a ser esto, esto, esto. ¿Y cuáles son las principales amenazas que veis que va a poder tener el gobierno? Empieza tú, Pierre, por ejemplo. A ver, logros que para mí creo que son... Titulares, ¿vale? Es decir, tic, tic, tic. Sí, no, trato hecho. No, yo creo que el tema de que el Estado pueda dar nuevamente los derechos sociales que el pueblo espera, o sea, de educación, salud y el tema medio ambiente, eso de todas maneras. Y por favor, una política exterior renovada, que la política exterior de Chile tocó fondo con Sebastián Piñera, renovar la política exterior enfocándola con América Latina. Hay que reforzar la integración regional de América Latina. Si no, vamos a seguir aislados, vamos a seguir con esa política de los regionalismos abiertos, etcétera, y eso no nos sirve y no nos ha servido mucho. Patria grande, primera fuerza mundial, dicen por ahí. Yo creo que Boric sí tiene un gran desafío ahí. Y además la región está tomando un nuevo aire, o sea, un nuevo giro a la izquierda, ojalá con Brasil y Colombia el próximo año. Y la amenaza, bueno, no sé si tengo tiempo todavía, pero la amenaza claramente la amenaza es justamente si no se logra construir alianzas. Y es fundamental que, como lo dijo Valentina, que se pueda gobernar junto a partidos que no son tan lejanos finalmente como el Partido Socialista o el PPD. Claro. Valentina. Sí, no, yo más uno a todo lo que ha dicho Pierre, o más 1000, sobre todo a los desafíos en materia de integración regional. Creo que ahí no solamente el Estado tiene un desafío de transformación, sino que también las fuerzas de izquierda. En Chile urge, digamos, una mirada más amplia y una actualización de lo que en algún momento fue una fuerte vocación regionalista, una fuerte vocación latinoamericanista. En el siglo XX hay que pensar cuál es esa vocación para el día de hoy, así que refuerzo eso. 2, la Convención Constitucional, tarea de primer orden. Me parece que llevar a cabo el proceso constituyente es fundamental. Y 3, comunicar para acompañar a un pueblo que está viviendo tiempos de incertidumbre económica, social, cultural, y creo que el desafío más importante que tienen no solamente a nivel de Estado, sino que las organizaciones que dan apoyo a Gabriel Boric es poder construir una narrativa, un relato, prácticas políticas y culturales que den cuenta de ese nuevo pueblo que apareció en el estallido del 2019, que no es la misma estética ni identidad del siglo XX, y concretamente hay que pensar cómo se construye una narrativa, un relato con una perspectiva de clase, no histórica, digamos, sino que piense en las condiciones actuales, y creo que ese es uno de los principales desafíos.
Y en términos de amenaza, bueno, básicamente la capacidad de boicot que tiene la derecha, yo creo que es una importante. Y lo otro, a propósito, como contracara a lo dicho anteriormente, es cómo en ese contexto de incertidumbre pueden crecer discursos que contravengan, digamos, los intereses de un proyecto de transformación profunda. Por ahí lo dejo. Muchas gracias, Perfecto. Julián, por la invitación. Nada. Gracias a los dos, Pierre, Valentina. Gracias. Espero que todo acabe bien para Chile, que esto no solamente sea una esperanza Vamos para todo el a mundo, sino que apoyar. se convierta en realidad. Bueno, gracias de nuevo y muchísimas... Ha sido un placer teneros aquí. Hasta pronto. Muchas Gracias. gracias. Chao, Chao, chao. chao. Saludos de todo el chat, que siempre me dicen que no saludo del chat, así que fuerte Saludos a abrazo. todos ellos y Saludos, ellas. Chao, saludos chao. a todos y a todas quienes están viendo. Venga, hasta pronto. Chao.